estoy en un espacio un tanto diferente porque vamos a hacer un tips and tricks también un tanto diferente. Y es que os voy a dar las 5 claves para escoger el mejor hilo para hacer amigurumis. Esta vez no voy a bajar la cámara, voy a estar aquí con vosotras todo el rato y os voy a ir enseñando estos hilos que tengo por aquí. Aparte de daros unos consejos también y de enseñaros patrones que podéis encontrar en nuestra web o en nuestro blog para hacer amigurumis si es que os gustan o si es que os queréis lanzar a tejer amigurumis porque es un mundo aparte. Voy a empezar mostrándoos los hilos porque tenemos bastantes. Yo tengo aquí una pequeña muestra, pero tenemos bastantes y quiero que los veáis bien. Para empezar, bueno, por aquí tenemos un algodón mercerizado, que sería como un algodón de toda la vida con un grosor como para trabajar con un 3, más o menos aproximadamente, una aguja de ganchillo y con este toque, yo no sé si lo vais a ver porque yo no os puedo ver, pero tiene este toque brillante, tiene una amplia gama de colores, que eso es muy importante, ya lo veremos. Y tienen este toque. Lo bueno de los algodones mercerizados como el Capri, ¿qué es? Que tienen una torsión consistente, buen grosor y que nos ayuda a que no se despeluchen, no son esos algodones que se despeluchan cuando les hincamos el ganchillo. Esto es una de las partes buenas. Luego, otro es un algodón de toda la vida, es el Panamá. Aquí lo podéis ver, también es un grosor más o menos para eso, una aguja de un 3. Siempre hay que tener en cuenta que con los amigurumis muchas veces se usan ganchillos más pequeños para que el punto quede más prieto, para que quede todo más ajustado y nos evitemos esos agujeros que a veces nos hacen los puntos de ganchillo, con lo cual sería un buen grosor para trabajar con un 2, 2,5, también siempre dependiendo de vuestra tensión. Tenemos el Panamá, que también es un hilo muy básico de algodón 100% y son ovillos de 50 gramos. Luego también tenemos el Fair Cotton. Este también tiene una gama de colores súper extensa. También se presenta en estos ovillos de 50 gramos. Es un poco más grueso que el Panamá. Realmente la diferencia es mínima, pero sí que es cierto que igual aquí un 2 nos sería un poco justo. Habría que coger un 2,5 para que quedara igual de prieto, pero para no tener problemas a la hora de introducir el ganchillo. Bueno, Fair Cotton la verdad es que me gusta mucho, es algodón 100% también y es súper suave. Si queréis hacer amigurumis para bebés o para niños más pequeños es una muy buena opción, aunque el Panamá también está muy bien. Luego tenemos el algodón por excelencia, Cotton 100%, y también es algodón 100%, también se presenta en estos ovillos de 50 gramos y también tiene una gama de colores estupenda. El grosor se podría parecer un poquito más al grosor del Fair Cotton y en este caso tiene más torsión, tiene un punto más de torsión que el Fair Cotton. Vamos a ver, aquí no sé si se puede apreciar, la verdad es que no creo que lo podáis apreciar desde casa con esta cámara, pero sí que al tacto se vería perfectamente que el Cotton 100 tiene más torsión y tiene más cuerpo y más volumen, por ende, que el Fair Cotton. Ambos son algodones, ambos son buenísimos, pero si es algo para un bebé o para un niño muy pequeñito, me decanto por el Fair Cotton. Luego tenemos un washi ya para lanzarnos al mundo amigurumi, pero al mundo amigurumi XXL, que para empezar también os digo que está muy bien. Tenemos el washi, es esta especie de cinta, ¿veis que es plana? Lo bueno del washi que
que no vais a tener problemas para introducir el ganchillo. Si sois principiantes y si queréis iniciaros en el mundo del amigurumi y no tenéis ni idea y además tampoco tenéis ni idea de hacer ganchillo, washi, súper recomendable. Este no es algodón, tiene 70% de poliéster y 30% de viscosa. Son unos ovillos más grandes de 100 gramos, pero también es cierto que al hacer amigurumis XXL también se usa más hilo. Súper recomendable, no pesan nada y con aguja yo aquí igual usaría un 6, aunque lo podríamos usar con un 8 y de hecho la faja nos recomienda un 8. Yo os diría que aquí un 6 para que quede bien apretado sería lo ideal. Luego también venimos a la Alabama, que es un clásico de los clásicos. También tiene una gama de colores muy bonita. Este es 50% algodón y 50% acrílico. Súper resistente. El acrílico le hace que sea muy resistente. Y se presenta en estos ovillos también de 50 gramos. Este es más gordito. Aquí sí que le podríamos usar un 3,5, un 4 aproximadamente, como veis. Y tiene la torsión ideal para hacer amigurumis. De hecho, tenemos los amigurumis de Katia Mini Crafters, que después os los enseñaré en patrones, hechos con Alabama. También por aquí tenemos United Cotton. Son esta gameta de ovillos de un sinfín de colores de 25 gramos, pequeñitos, 100% algodón, y estos son ideales si quieres hacer amigurumis más o menos pequeños, porque es un grosor que también os diría que igual para un 4, una aguja de ganchillo de 4 milímetros, 3,5, 4 según tensión y para que quede bien apretado. Y lo bueno es que son estos mini ovillos de 25 gramos y que tenéis para hacer pues amigurumis con muchísimos colores. Y luego ya algo que es súper específico porque tenemos Katia Amigurumi. Son 100% algodón y vienen estos 10 ovillos, mini ovillos de 10 gramos, no sé si los estáis viendo bien, de 10 gramos cada uno, que son bueno, de distintos colores. Veis que hay varios diferentes. Bueno, pues estos lo bueno que tienen es que con un kit puedes hacer varios amigurumis dependiendo de la cantidad de color que vayas a usar, pero lo tendrías genial. No tienes que comprar ovillos de 50 gramos, ni quedarte con sobrantes, ni nada. Esto está muy bien, pero si te gusta mucho tejer amigurumis, un ovillo de 50 gramos le vas a sacar mucho provecho, con lo cual aquí entra tu valoración de qué vas a hacer, qué amigurumis vas a hacer, te va a enganchar el mundo amigurumi, ya estás enganchada en el mundo amigurumi, eso es lo que tenéis que valorar vosotras. Yo ahora lo que sí que os quiero explicar es que estos ovillos que yo he escogido, estas calidades de Katia, son las que cumplen las 5 características que pensamos que debe tener un hilo para ser ideal para tejer amigurumis. Y estas 5 características son que sea fácil de trabajar. Todos los hilos que os he comentado son súper fáciles, en especial el washi para principiantes, porque no se deshilacha de ninguna de las maneras. Y todo el resto de algodones tiene una torsión que le hace bien, bueno, que no se deshilache, que no sean esos algodones que se deshilachan. Luego que sean resistentes. El ser 100% algodón ya te da una resistencia y una firmeza. También, sobre todo, es importante la firmeza. Tejer, por ejemplo, un amigurumi con tencel, ¿se puede? Sí, se puede. Pero siempre es cierto que las formas pueden tender a ceder más porque son hilos que tienen más elasticidad. ¿Que incluya acrílico dentro de su composición está bien? Sí, también está bien si vas a darle una serie de lavados porque es un juguete para un niño o porque es un juguete para una mascota y vas a estar limpiándola más frecuentemente, que no la vas a tener en una estantería, pues entonces es ideal también que lleve algo de acrílico.
Y evidentemente roces, golpes, arrastres, niños y mascotas son los magos de todo esto. Golpes, arrastres, etc. Entonces el acrílico también les va muy bien. Todo y que el algodón 100% también sería ideal. Pero el acrílico nos da ese plus. Luego que tengan una gama de colores. La gama de colores tiene que ser importante. Más que nada porque a la hora de escoger o a la hora de hacer detalles, de hacer pues vestimentas incluso, siempre es mucho más fácil y más agradecido trabajar con muchos colores que puedas escoger el tono adecuado o el que más te guste o el que más le guste a la persona que le vas a regalar ese amigurumi, que no si solo tienes 4 o 5 colores disponibles y que todos ellas sean incluso dentro de una misma gama de colores. Lo 4, que tengan una continuidad, que tú dentro de estos años en los que vas a estar tejiendo los amigurumis puedas siempre recurrir a ese mismo hilo porque te gusta, porque te va bien, porque ya lo has trabajado y te es súper cómodo, por lo que sea, que siempre año tras año puedas ir a comprar este mismo hilo. Que siempre sepas que la puedes tener disponible o en katia.com o en tu mercería de confianza porque es un hilo de base, de los básicos. Y ya quinto, que sea asequible, que realmente puedas tener relación calidad-precio, pues bueno, eso siempre gusta, ¿no? Siempre va bien poder tener ese hilo bien de precio y que sabes que te va a dar muy buen resultado disponible para tus creaciones, para regalar, para hacerlos para ti, para coleccionar, para lo que sea. Ya con estos 5 trucos dados voy a pasar a enseñaros aquí en la pantalla de mi ordenador los patrones que tenemos disponibles. Y sí que voy a mover un poquito la cámara, ¿vale? Pero para acercaros a la pantalla. Ha sido rápida esta transición. Bien. Pues aquí en la pantalla del ordenador podéis ver aquí como tenemos los tutoriales y patrones de amigurumi. Esto forma parte del blog de Katia, que el blog de Katia lo encontráis en la misma página web de Katia, en katia.com, y podéis encontrar, haciendo una búsqueda, os recopilan todos los posts que hay sobre amigurumis. Este mono es una dulzura y una locura. Yo es que os lo tenía que decir porque es que me encanta. Este es el de los mini crafters que os comentaba. El Will Be. Aquí vuelvo a salir yo. Que si queréis, de hecho, estos de aquí es un vídeo que está hecho para niños, es decir, súper principiantes, y está hecho con washi. De verdad, es un vídeo que podéis acudir, está en YouTube y es súper chulo porque además, bueno, está como muy detallado el paso a paso y se ve muy bien todo lo que se hace, con lo cual, si sois principiantes y os queréis lanzar al mundo del amigurumi, washi y un vídeo para hacer un paso a paso y lo tenéis todo solucionado. Luego, este es el que os decía, tenéis para hacer los huevos en amigurumi o el pollito y el conejo. Es como muy de Pascua, pero es ideal para... Aquí tenéis el vídeo dentro del mismo post, ¿veis? Podéis clicar al vídeo. Este es el monito que os comentaba que a mí me encanta, es de Happy Hooked y es un patrón gratuito, súper, súper, súper bonito. Y está hecho con Katia Bambi. Este no os lo he enseñado, pero el Katia Bambi es un hilo. No os diría que es para principiantes, pero es un hilo para gente que sabe ya un poquito más. Si os queréis lanzar, os lanzáis. Pero tiene como un terciopelo. Por eso igual puede ser un poquito más complicado de determinar cada punto. Pero bueno, que al final todo es ponerse. Luego tenemos este cojín Rainbow. También tipo amigurumi. El Will Be. Este está hecho por destraperlo. Y estaba tejido con
Cotton 100, si no me equivoco. Bueno, en la web lo podéis ver. Esta es una mantita de estas de apego, de los sospechosos, también es súper bonita, es un patrón que tenéis gratuito en el blog. Y bueno, son cositas que para regalar son sencillas, son fáciles y son súper resultonas. Aquí tenemos los dos amigurumis de los Katia Mini Crafters. ¿Veis? Estos son los que están hechos con Alabama. Incluso llevan bordado en el pelo. Esta parte de aquí es una parte de bordado y la cara también está bordada. Estos los podéis encontrar en la web con descarga de PDF. Están hechos por Destraperlo, diseñados por Destraperlo y tejidos con Fair Cotton. Y además de este, no sé si lo tengo aquí, sí, también está el vaso con su pajita y todo y la rodaja de limón. Este es de la nueva revista también. Es un juguete para bebés. Hecho, esto es amigurumi XXXXL porque realmente es muy grande. Pero la verdad que también como regalo es muy sencillo. Si sois principiantes es algo grande de hacer, pero es sencillo porque es muy básico y aprendéis a hacer redondas perfectas. Y este está hecho con Bambi, que también el grosor es un poco más. Usaría un 8 igual con el Bambi. Y aquí también como regalito para bebés tenéis estos cochecitos. Hay varios modelos, los podéis buscar. Si en la web, en el buscador, aquí arriba mismo, ponéis amigurumi, os salen todos. Y está hecho con Missouri. El hilo Missouri no os lo he enseñado, es un algodón también. Es un algodón tipo Panamá, también es un poco más finito y no está mercerizado. Pero bueno, mientras el hilo sea equivalente en grosor, si os gusta más el capri, el mercerizado, este de aquí, tampoco habría ningún problema, ¿eh? Siempre y cuando estéis más acostumbradas, os guste o por diseño y modelo os apetezca que sea mercerizado, que tiene, que yo no sé si antes lo habéis podido ver, este brillito del mercerizado. Pues también, lo podéis usar. Esto con un 2,5, un 3, queda bien prieto el punto y queda muy curioso. Y nada, hasta aquí el tips and tricks de hoy para escoger el mejor hilo para hacer amigurumi y estos amigurumis, estos ejemplos que habéis podido ver aquí en la web, en el blog, que sabéis que tenéis un montón de contenido disponible. Y nada, nos vemos en el próximo Tips and Tricks con más trucos, más consejos y sobre todo con más tejido.